¿Cómo están? Buenos días, que Dios les bendiga en esta bonita mañana. Me da gusto poder comunicarme con ustedes, ¿verdad? Por este medio y poder saludarlos, ¿verdad? Desearles que tengan una semana llena de bendiciones, que Dios se manifieste, ¿verdad? En sus vidas, en sus familias y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Yo anhelo en mi corazón, ¿verdad? Que todos algún día tengamos esa hambre de venir al conocimiento de la palabra de Dios, que es el que nos hace que nosotros podamos reconocer nuestra identidad por medio de Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos llegamos a preguntar quiénes somos, a dónde vamos, qué somos. A veces no alcanzamos a entender, ¿verdad? Cuando yo no conocía al Señor, pues yo vivía una vida, pues digamos, libre, y yo decía, pues vivía mi vida y pensaba que eso era todo el vivir. Pero cuando vine al conocimiento de la palabra me di cuenta que nosotros tenemos una identidad, tenemos una historia que en el mundo, ¿verdad? En la sociedad nos enseñan que en la escuela nos dicen que venimos, ¿verdad? De la evolución, somos provenientes del mono. Y bueno, pues nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? De la ciencia, pero de ciencia cierta la historia de la humanidad está en la palabra de Dios. Solo que muchas veces nosotros no nos interesamos por conocer la historia que hay en la palabra de Dios, porque ahí dice de dónde venimos nosotros y a qué venimos al mundo y quiénes somos en el mundo. Pero muchas veces no queremos saber esa verdad, porque nos gusta vivir en un mundo donde hacemos lo que nosotros queremos, porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Dios nos dio la libertad de decidir cómo vivir. Pero yo quisiera invitarte a que tú les enseñes a tus hijos, a tus nietos, quiénes son en realidad. No son simplemente unas personas que vinieron al mundo para estudiar, para trabajar, para ser padres o no sé qué es lo que ellos tengan, qué perspectiva tengan de lo que quieren ser en su vida. Que primero conozcan su identidad, que sepan de dónde son, de dónde vienen y a dónde vamos a ir, porque nosotros somos simplemente peregrinos en este mundo. Un día vamos a llegar al lugar de donde nosotros pertenecemos. Esta vida es como una prueba para ver si somos dignos de vivir en ese lugar hermoso que dice la palabra de Dios. Es por eso que te quiero compartir lo que dice la palabra de Dios de quién era Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? Porque Él murió, pero Él resucitó. Así que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos platica de Juan el Bautista. Juan el Bautista representaba a los judíos un enigma porque no lo conocían bien, ya que él vivía en el desierto. Se vestía dice que con pelo de camello y comía saltamontes y miel silvestre. Sin embargo, él fue quien anunció a Jesús diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dijo esto, nos ofrece una maravillosa perspectiva de quién era Jesús y su obra a favor de cada uno de nosotros. A los ojos de Dios, Jesucristo representa el Cordero Pascual que moriría por nuestros pecados, así como en otros tiempos, ¿verdad? Que se hacían sacrificios de animales y estos se hacían para pedirle perdón a Dios, dice la palabra de Dios, para expiación de los pecados de los individuos y de los pueblos en aquel tiempo. Y dice, cuando Jesús murió, dice entonces, Él pagó por nuestros pecados. Pero Dios ve en Jesús, dice, cuando Jesús murió en la cruz, Dios ve a Jesús como ese cordero que el mundo necesitaba para que se cumpliera, ¿verdad? Lo que había anunciado el profeta Juan el Bautista. Y a la vez, ¿verdad? Cuando Él murió como ese cordero, Él nos recordó y le recordó a los judíos que en aquel día Él era ese cordero, como aquel cordero que mataron cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, matando a todos los primogénitos de
pues de todo Egipto, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que esa fue la última plaga que Dios mandó para mostrar su poder al pueblo de Egipto, para que el faraón dejara ir a su pueblo. Y aquellos, ¿verdad?, que mataron ese cordero y que pusieron la sangre en sus puertas, el ángel de la muerte no llegó a ellos. Así que cuando los judíos vieron que Jesús murió en esa cruz, recordaron ese día en que la muerte había venido a Egipto. Y para nosotros Jesús es ese cordero, pero muchas veces no entendemos, ¿verdad?, que ese cordero es el que murió por cada uno de nosotros. Porque a veces muchas de nuestras digamos, aquello que no comprendemos, aquello que no entendemos, es porque no alcanzamos a entender quién es Jesús. Cuando nosotros aprendemos a mirar la historia verdadera de quién somos, alcanzamos a valorar la muerte de Jesús. Porque si nosotros no sabemos quién es Jesús, no lo vamos a valorar. Muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos porque pensamos que venimos de esa evolución, de lo que el mundo nos ha enseñado. Pero la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, tenemos que enseñarles quiénes son en realidad, para qué vinieron al mundo, a qué están en esta vida. Y no simplemente vivir una vida que el mundo ofrece, sino una vida verdadera, una vida que nos ofrece el saber reconocer quiénes somos y por qué estamos en el mundo. Dios nos formó, Dios nos creó y nos permitió que viviéramos libremente. Por eso es que el mundo está como está hoy en día y muchas veces nuestros fracasos en nuestras vidas son por eso, porque no alcanzamos a entender quiénes somos, no encontramos nuestra identidad en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque nuestra identidad no se encuentra en el mundo. Nuestra identidad se encuentra cuando alcanzamos a comprender quiénes somos de verdad en el Señor. Cuando nosotros alcanzamos a entender que Jesús es ese cordero que murió por nuestros pecados, entonces alcanzamos a entender. Pero si nosotros no sabemos qué significa la muerte de un cordero o qué tiene que ver en mi vida, para alcanzar a entender todo eso tenemos que aprender desde el principio. La creación del mundo, por qué Dios creó al hombre, por qué dice que nosotros necesitamos a Jesús, por qué. Para alcanzar a entender todo eso necesitamos conocer nuestra historia, nuestras raíces, no las raíces que nos dicen en los libros donde dicen que nuestros antepasados adoraban al sol, a la luna, al Dios de no sé qué y al Dios de quién sabe cuánto. Nuestra verdadera identidad se encuentra en la palabra de Dios. Nuestros antepasados son Adán y Eva y de ahí empieza la creación del mundo, empieza nuestra identidad. Pero para eso tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos a que ellos puedan encontrar la identidad de quién son en realidad. Y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Así que yo te invito en este día que medites en esta palabra. En Juan, que dice la palabra de Dios, dice: el siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Él venía preparando ese camino para cuando Jesús viniera. Él dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita nuestro pecado. Pero para poder alcanzar a comprender por qué necesitas a Jesús, yo te invito a que te intereses por conocer tu identidad en la vida espiritual. Y eso solamente lo vas a encontrar leyendo la palabra de Dios. Hoy el Señor te invita a que vengas a conocer tu historia, que te intereses por conocer quién eres en realidad, que tú le enseñes a tus hijos, a tus nietos, quiénes son en realidad. Así como Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios. Él estaba identificando a Jesús como
nuestro Cordero, ese Cordero que murió por ti y por mí. Yo te invito a que leas la palabra de Dios y a que le enseñes a tus hijos a reconocer su verdadera identidad como hijos de Dios. Que Dios te bendiga.